Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor. Es una bendición poder estar nuevamente trayendo el consejo de la palabra del Señor. Yo espero que usted se encuentre bendecido ahí en su hogar, que todos estemos aprovechando el tiempo para orar, para estar en comunión con Dios. Esa es nuestra oración. Con mi esposo hemos estado orando mucho por la congregación, para que todos seamos motivados a la oración, a leer la palabra del Señor, a tener intimidad con el Señor, preparándonos para la venida del Señor. Quiero que vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 10. Vamos a estar viendo el tema 4 joyas en la vida del cristiano. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10, la palabra del Señor dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta era una de las oraciones que Pedro estaba haciendo por el pueblo del Señor. Y es una oración que nos incluye a nosotros también. Esta oración que Pedro hizo al Señor, la hacía por cada uno de nosotros. Y en primer lugar, notemos el maravilloso Dios de toda gracia, de esa gracia que revive, que convence, que perdona. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, dice la palabra del Señor. El Dios de la gracia que consuela, que apoya y que sostiene en medio de la prueba. Así que Él es el Dios de toda gracia, y sabemos que la gracia es un favor inmerecido. Lo que el Señor Jesucristo hace al atraernos hacia Él, al revelarse a nuestras vidas, al convencernos de pecado para que nos arrepintamos y vengamos delante de Él, es un favor inmerecido. Porque la Biblia dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos amó y nos atrajo hacia Él. Así que en primer lugar notamos en el versículo que dice que el Dios de toda gracia, en su misericordia y en su amor, Él nos trae consuelo, nos trae apoyo, Él nos trae fortaleza, Él nos sostiene en medio de las pruebas. Así que Pedro dice aquí: mas el Dios de toda gracia. Él está convencido que viene delante de un gran Rey todopoderoso, a quien Él puede hacerle cualquier petición. Así que cuando usted y yo vengamos delante del Señor en oración, estemos convencidos de que podemos hacerle cualquier petición a Él, porque Él es un gran Rey todopoderoso. Yo no sé si usted recuerda, en algunas ocasiones hemos visto en algunas series cristianas, cuando la persona halla el favor delante del rey, y el rey le dice, por ejemplo, vemos el caso de Esther, en la palabra de Dios lo encontramos, que cuando él halló gracia delante del rey, le dijo: dime qué quieres, aún la mitad de mi reino te daré. Porque estaba tan agradado con Esther que le ofreció hasta la mitad de su reino. Imagínense un rey terrenal, y nosotros adoramos y venimos delante del Rey todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra. Un Dios que no tiene límites. Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Así que cuando vengamos delante de Él, vengamos confiadamente y hagamos las peticiones que necesitamos. ¿A qué área de tu vida que tú crees que no puedes dominar? De repente un vicio, de repente alguna situación que tú ahí en lo secreto no has podido abandonar, pero que sabes que a Dios no le agrada. Ven delante de este gran Rey todopoderoso y dile: Señor, hazme libre de esta cadena, de esto que me ata. Yo quiero obedecerte y quiero serte fiel como tu palabra me lo enseña. Así que Pedro sabía que venía delante de un gran Rey, y él tenía razones para poder pedirle por el pueblo y por nosotros los gentiles, que habríamos de creer en Jesucristo, que Él nos perfeccionara, nos afirmara, nos diera fortaleza y nos estableciera para su reino. También Pedro tenía otra razón por la que sabía que su oración sería escuchada. Aparte de que era el Dios de toda gracia, dice que nos llamó. Así que lo que notamos, lo primero que conocemos de Cristo,
es que en su misericordia Él es el que clama: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y por medio de su dulce espíritu se dirige a nosotros de tal forma que obedecemos el llamado y venimos a Él. Así que en segundo lugar, aparte de que Pedro sabía que era su gracia la que venía sobre nosotros, el Dios de toda gracia nos estaba llamando. Era un llamado: venid a mí. Era solo de escuchar la voz llamándonos y de obedecer y de ir hacia Él para escuchar, para encontrar, para alcanzar esa salvación tan grande. Notemos entonces lo que dice este poderoso versículo: mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y sigue diciendo: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Si recuerda, el tema son 4 joyas en la vida del cristiano. Pero antes de encontrar y poder disfrutar de esas 4 joyas, necesitamos entender algo muy importante en este versículo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. No debemos descartar los sufrimientos. Debemos tomarlo de la misma mano de la que recibimos la misericordia. Y la bendición muestra una fecha: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Así como hemos recibido la gracia y la misericordia, así también aceptemos el sufrimiento, porque es muy necesario. Si usted lo nota aquí, dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Así que la lucha, las pruebas, las situaciones que estemos pasando son necesarias. Necesitamos reconocer cuánto es importante que nosotros pasemos por el fuego de la prueba en nuestra vida. La primera joya que encontramos es la perfección. El apóstol ora para que Dios nos perfeccione. Es absolutamente necesario que un cristiano en última instancia llegue a la perfección. Su gracia, su favor nos guiará a la perfección. Él ha comenzado la buena obra en nosotros y la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en tu vida y en la mía, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos va a mantener firmes hasta que el Señor venga por nosotros o que la muerte nos sorprenda dentro de su voluntad. Así que estemos confiando, estemos esperando, porque Él es el que nos va a dar esa victoria. Pero, amados hermanos, debemos saber que después que hayamos padecido un poco de tiempo, vamos a recibir la primera joya, que es la perfección. No podemos ser perfeccionados excepto por el fuego. No hay otra forma de que nosotros podamos quitar la escoria, que puedan quitarse las impurezas, sino por medio del fuego del horno de la aflicción. No hay otra manera. Necesitamos pasar por la aflicción para que pueda ser quitado todo aquello que al Señor no le agrada. Necesitamos reconocer que nuestra insensatez está tan ligada a nuestro corazón que solamente por medio de la tribulación, solamente por medio del sufrimiento, nosotros vamos a poder ser libres de la insensatez, de la necedad, de la desobediencia, muchas veces de aquello que nos atrae hacia el pecado. Así que estemos confiando en el Señor, estemos seguros de que lo que Él ha comenzado lo va a perfeccionar, pero necesitamos pasar por las pruebas. ¿Por qué es necesario que nosotros seamos purificados y pasados por el fuego? Porque si el orgullo no ha muerto en nosotros, porque si la vanagloria aún sigue ahí a flor de piel, en cualquier momento que el Señor nos use, vamos a creer que fuimos nosotros los que hicimos aquella obra maravillosa, cuando sabemos que el único que merece la gloria y la honra es nuestro Padre Celestial. Necesitamos ser pasados por el fuego para alcanzar la perfección, para que le demos la gloria a Dios en todo momento y a toda hora. Es a través de los moretones de nuestras heridas,
que nuestro corazón es mejorado. Debemos pasar por la tribulación para ser reafirmados, purificados, santos, lavados y libres de toda corrupción interna. Es necesario pasar por este proceso, porque todos nosotros estamos llenos de impurezas, estamos llenos de cosas terrenales y humanas que el Señor no quiere que estén en nosotros. Él quiere que su naturaleza forme parte de nuestra vida para que nosotros seamos libres de toda corrupción interna y de toda falta de santidad. Necesitamos perdonar y pedir perdón. Muy importante. Y eso solo lo logramos cuando hemos sido pasados por el fuego. Mis hermanos, nadie valora tanto la salud como aquel que ha padecido enfermedad. Nadie valora tanto su esposo o su esposa cuando los ha visto al borde de la muerte. Nadie valora su trabajo cuando se ha quedado sin él. Muchas veces estas pruebas, estas situaciones nos hacen reflexionar y reconocer cuán vulnerables somos y cuánto necesitamos de nuestro Dios Todopoderoso. Y estas situaciones nos llevan a doblar rodillas y a clamar a nuestro Dios. Y cuando Él responde a nuestras peticiones y a nuestras necesidades, entonces vamos conociéndolo y vamos viendo lo indefensos que somos, lo inútiles que somos nosotros con nuestras propias fuerzas y cuánto necesitamos de Él. Es por eso que para alcanzar nosotros la perfección necesitamos pasar por el fuego. Mas el Dios de toda gracia, aquel que nos salvó, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Y escuche lo que dice el versículo: Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Así que la primera perla es, la primera joya es la perfección. La segunda, que nos afirme. Él mismo dice: os perfeccione y afirme. No es suficiente que el cristiano haya recibido una perfección proporcional, sino es afirmado. Que nuestro carácter con respecto a nuestra fe en Cristo sea permanente y firme, que nada nos mueva, que no nos apartemos por nada ni nadie, que podamos ser nosotros firmes y que nada nos desvanezca. Si usted ha notado, cuando ha aparecido el arco iris, ese arco iris es precioso. Todos en algún momento hemos visto algún arco iris y vemos su forma preciosa, perfecta, sus colores, algo maravilloso. Pero ¿sabe qué es lo único que tiene el arco iris? Que no tarda, que se desvanece pronto. Usted lo acaba de ver tan precioso, tan pronunciado ahí, tan perfecto, pero luego se desvanece. Y eso es lo que el Señor no quiere en nosotros. Que hoy estemos firmes, que hoy se vea en nosotros un gran siervo de Dios, una gran sierva de Dios, pero que luego nos vayamos desvaneciendo y volvamos a la vida de antes y nos olvidemos de nuestro Dios. Para eso es necesario estar firme en los caminos del Señor. Que nuestra fe sea continua, sea constante. Que nuestra fe sea construida con materiales de piedra que aguanten ese tremendo y horrible incendio que ha de consumir la madera, el heno y la hojarasca del hipócrita. Sabe que aquel que está solamente fingiendo ser hijo de Dios, a la hora de la prueba no va a soportar la prueba, porque el fuego de la prueba va a quemar esa hojarasca, esa madera, ese heno. Pero si estamos formados de esa piedra fuerte, de ese poder de lo alto, perfeccionados y afirmados en Cristo, nada ni nadie nos van a mover de nuestra confianza en Él. Y después que hayamos pasado por esa prueba,
vamos a poder disfrutar de las bendiciones del Señor. Así que después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que estemos cimentados y arraigados en el amor. Que nuestras convicciones sean profundas, ya sea porque todo está bien o porque todo está saliendo mal. ¿Me escuchaste? Que el amor que sintamos hacia nuestro Dios sea tan profundo y nuestras convicciones tan firmes, ya sea porque todo esté saliendo bien o porque todo esté saliendo mal. Ni lo bueno ni lo malo nos haga movernos, sino que digamos que hemos confiado en un Dios todopoderoso, que sabemos que nos va a guardar y nos va a sostener en el día de la prueba, para que entonces podamos encontrar estas preciosas joyas y sean una realidad en nuestra vida. Que nuestro amor sea real, que nuestros deseos sean sinceros, un deseo de servirle al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, sin esperar nada a cambio más que nuestra patria celestial. Eso es lo que anhelamos encontrar un día. Algunos cristianos están afirmados desde hace mucho tiempo, pero hay muchos que son viejos, pero no han sido afirmados. Una cosa es tener el cabello blanco por los años y otra cosa muy diferente es que obtengamos sabiduría. Hay algunos que no se vuelven más sabios a pesar de todas sus experiencias. Esto es triste. Llegar a ser anciano, llegar a tener nuestra cabeza llena de cabellos blancos y no haber entendido y no haber aprendido y continuar de una manera que a Dios no le agrada. ¿Y sabe cuál es la razón? O mejor dicho, ¿de qué manera usted puede encontrar esa sabiduría? Aún siendo un joven, una señorita, encontrarse con Cristo y caminar en obediencia por medio de su palabra. El Salmo 119, versículo 99 dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuviste mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Mire lo que hablaba el rey David al Señor. ¿Qué era lo que le había dado tanta sabiduría más que los viejos? Dice él. Porque el Señor se lo enseñó a través de esta bendita palabra. Por eso usted y yo debemos amar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque en ella tenemos la vida eterna. Es ella la que nos guía, es ella la que nos fortalece, es ella la que nos da madurez para poder tener una vida cristiana en victoria. Oremos para que la bendición del apóstol Pedro sea derramada en nosotros, independientemente de que seamos jóvenes o viejos, pero especialmente en aquellos que han conocido por largo tiempo a su Señor y Salvador, pero que no han podido madurar en los caminos del Señor. Oremos para que esta oración del apóstol se haga realidad en nuestras vidas. Necesitamos poner el consejo de la palabra de Dios en nuestros corazones, amar las Escrituras, vivir de acuerdo a su voluntad. Pero recordemos nuevamente, esta joya vendrá únicamente después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque Él nos va a formar de tal manera que cuando estemos firmes le vamos a dar la gloria y la honra únicamente a Él. La tercera joya de esta bendición es el fortalecimiento. Os perfeccione, afirme y fortalezca. Es también una bendición muy necesaria para todos los cristianos. Necesitamos ser fuertes, fuertes en medio de la lucha, fuertes en medio de la prueba. Y esa fortaleza viene por medio de Jesucristo. Porque recuerde, si usted analiza bien el versículo, dice que Él mismo traerá este carácter en nosotros.
y nos dará estas virtudes para que podamos ser victoriosos como hijos de Dios. Necesitamos fuerza y vigor. Esta puede faltar en los cristianos, ya sea porque ha sido alimentado con comida desabrida e insustancial, es decir, no lee las escrituras, no se alimenta de la palabra de Dios y de sus verdades. Entonces, cuando no ha sido bien alimentado, hay desánimo, no hay fuerza espiritual, como cuando nosotros dejamos de alimentarnos físicamente, nuestro cuerpo se debilita. Nuestro cuerpo comienza a reaccionar mal porque el alimento no está en nuestro cuerpo, comienza a resentirse. De la misma manera, cuando nosotros no nos alimentamos con algo sustancial, con algo poderoso de la palabra del Señor, comenzamos a perder la fuerza y el vigor espiritual. Así que necesitamos nosotros alimentarnos de esa palabra del Señor. Necesitamos nosotros ser llenos de su Espíritu Santo. O por alguna causa o algún pecado que lo acosa. De repente sienten la debilidad porque tienen algún pecado oculto. Y entonces ese pecado es señalado y pierdes fuerza, y pierdes ánimo, y pierdes vigor. Necesitamos la vitalidad que debe morar en la vida del cristiano, y esa vitalidad viene únicamente por medio de Jesucristo. La palabra de Dios dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Si quieres estar firme, si quieres estar fuerte, si quieres tener vigor, apártate del pecado, confiésalo delante de Jesucristo y pídele esa fuerza que viene de su mano. Pero esto lo vamos a recibir una vez que la oración de Pedro sea respondida para cada uno de nosotros. Y yo les animo, mis hermanos, que ahí en nuestro hogar, cuando doblamos rodillas y oramos unos por otros, oremos por toda la congregación, oremos por todos los hermanos, oremos por los pastores de Escuintla, por las congregaciones y los miembros de cada iglesia, para que esta oración de Pedro se haga una realidad en nosotros. Oremos y digámosle: Señor, perfecciónanos, afírmanos, fortalécenos y establécenos, porque solo en ti vamos a encontrar esa victoria. Y la última joya de esta bendición es el establecimiento. Esta última bendición es muy importante. Es un escalón para las otras tres, porque nosotros necesitamos estar establecidos en Cristo Jesús. Que nada ni nadie te muevan de tu fe en Jesucristo y de lo que la doctrina de las Escrituras nos ha enseñado. Que no venga otro a enseñarte otro evangelio y tú te muevas. Si nosotros movemos un árbol, cada semana lo arrancamos y lo plantamos en otro lado, muy pronto se va a morir. O si lo plantamos con mucho cuidado una vez al año, nunca va a dar fruto. Ese árbol debe de estar establecido en un solo lugar para que pueda dar mucho fruto. Así que nosotros tenemos que estar firmes en nuestra convicción acerca de Jesucristo y que somos hijos de Él. Cuando nosotros tengamos esta presencia de Dios en nuestra vida, esta virtud, y estemos establecidos y seguros y convencidos, venga lo que venga, nadie nos va a hacer voltear atrás. Vamos a poder decir: nada me podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Esa es nuestra oración, que podamos estar establecidos, firmes en nuestra fe y nuestra confianza. Cuando damos lugar a la duda de si somos hijos de Dios o no, de que si Cristo es nuestro o no, la duda llega y se pierde el gozo, se pierde el consuelo, se pierde la esperanza. Pero yo oro para que esta oración que el apóstol hizo por todo aquel hijo de Dios y todo aquel que habría de creer en él, yo oro para que esta oración sea
visible en cada uno de nosotros. Primeramente en mí, que necesito esa perfección, estar firme, fortalecida y establecida en la doctrina de las Escrituras. Que el Señor sea el que nos fortalezca, que el Señor sea el que nos dé esa guianza. Pero recordemos que no estaremos establecidos a menos que hayamos padecido un poco de tiempo. ¿Hace cuánto que tú estás padeciendo? ¿Hace cuánto que estás en pruebas? ¿Hace cuánto que ha venido la escasez a tu hogar? ¿Que ha venido la enfermedad a tu hogar? ¿Hace cuánto que estás pasando por la prueba? Pues ¿sabes qué? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccionará, te afirmará y te establecerá. Así que tómate de la mano del Señor y oremos para que esta oración se haga realidad en nuestras vidas. El Señor viene pronto. Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Así que yo te animo a que ahí en tu hogar ores, a que ahí en tu casa hagas un lugar especial para estar con el Señor. Aparta tu horario, pero que no se te vaya el día sin que hayas estado delante del Señor en oración. Abre las Escrituras y escudriña la palabra del Señor. Cántale alabanzas, pon una alabanza en tu corazón. Alábale con todo tu corazón y vive para Jesucristo, consagrándote y clamando delante del gran Rey, que Él podrá darte aquello que necesitas, porque cuando tú y yo vamos delante del Señor, la palabra de Dios dice que somos justificados por medio de Jesucristo y hallamos la gracia y el perdón por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este consejo y que el Señor siga bendiciendo tu vida. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nos enseña que las pruebas, el sufrimiento, el padecimiento es importante en la vida de un cristiano. Porque es ahí donde nuestro carácter es formado. Es ahí donde encontramos madurez, Señor. Es ahí donde vemos que sin ti nada somos y nada valemos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que primeramente me habla a mí, me instruye a mí, Señor. Ayúdame, por favor, te lo pido, que la oración del apóstol se haga una realidad en mi vida y en la vida de tu pueblo y de todo aquel que está escuchando este mensaje. Señor, ahí donde está la enfermedad y la prueba, ayúdales a soportar para que luego ellos puedan recibir estas bendiciones, estas virtudes que tú tienes para tu pueblo, y esperamos tu venida, Señor, con todo nuestro corazón y con todo gozo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.